abrir nuestras Biblias. Espero que les estén entregando a cada uno de ustedes el regalo de hoy de la palabra de Dios. Este versículo es con el que vamos a iniciar nuestro escudriñar de la palabra, y podemos ir abriendo nuestras Biblias en Deuteronomio 30, 19. 30, 19. Vamos a ponernos de pie un momento en reverencia a la palabra del Señor, y todos juntos vamos a leer este versículo, Deuteronomio 30, 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Amén, amén. ¿Qué escogemos, hermanos? ¿Podemos tomar nuestros lugares? ¿Qué escogemos? Escogemos la vida. Sí, escogemos la vida. Sí. Miren, hermanos, cuando hablamos de los cielos, pues es el complemento de la tierra, todo lo que está fuera de la tierra. Pero cuando juntamos la tierra queda un total, queda el total de la creación, el total de su creación de Dios, de su creación. Y el Señor, al total de su creación, lo pone por testigo en contra de nosotros. Testigos en contra de nosotros. ¿De qué? ¿De qué es testiga toda la creación de Dios? Todo el universo. ¿De qué es testigo? Que el Señor ha puesto delante de nosotros camino de bendición o camino de muerte. Y nos ha dado el maravilloso privilegio de elegir nosotros, de que nosotros escojamos cuál de los dos caminos queremos. Si queremos el camino de la bendición o si queremos el camino de la maldición. Y nos exhorta el Señor, nos exhorta: escoge pues la vida. Nos invita el Señor para que vivas tú y tu descendencia. Más que nada se refiere a la vida eterna. Más que nada se refiere también a la muerte eterna, a la muerte espiritual, a esa que no es otra cosa que nuestra lejanía de Dios. Eso es la muerte espiritual, nuestra lejanía de Dios. Podríamos estar aquí adentro, pero si nuestro corazón está lejos de Dios, somos unos muertos espirituales. Pero qué bueno que estamos aquí. Qué bueno que estamos aquí, porque estamos procurando nuestra cercanía para con Dios, estar cerquitas de Él, estar cerquitas de Él. Esa bendición, la cercanía a Dios, y que no suceda nuestro distanciamiento de Dios, que no suceda la maldición, que no suceda. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia.
para que tengas vida eterna, tú y tu descendencia. Miren, vamos a estar viendo otro versículo, Deuteronomio 5:29, y en este versículo, hermano, refleja cuánto valemos cada uno de nosotros para con Dios, cuánto nos ama, cuánto nos estima. Mire, este versículo empieza diciendo: ¿quién diera? Esta frase, hermanos, es equivalente a la que nosotros decimos: ¿qué diera yo? Hay veces que nosotros anhelamos algo con tanta vehemencia, tan fuertemente, que decimos: ¿qué diera yo? Porque mi hijo fuera salvo. ¿Qué diera yo? Porque mi ser querido sanara. ¿Qué diera yo por tener salud? Así está expresándose el Señor Dios. Así está diciendo Él: ¿qué diera que tuviesen tal corazón cada uno de nosotros? Que tuviesen tal corazón, que me temiesen. Hemos hecho un poquito de énfasis en ese punto del temor a Dios. Y guardasen todos los días todos mis mandamientos. Esa es la clave, hermano. Esa es la clave. Dios conoce nuestras debilidades, conoce nuestras limitaciones, y no nos exija el total de eso. Pero Él quisiera en su corazón que nosotros lo cumpliésemos al pie de la letra. Y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre. A ellos y a sus hijos les vaya bien. Mire, hermano, uno de los premios de Dios es el bendecir nuestras generaciones. Nada menos que en los 10 mandamientos, el Señor dice: yo hago misericordia a millares de generaciones de los que me aman. Qué legado tan precioso podemos dejar a nuestras generaciones. La misericordia de Dios. Mire, hermano, la misericordia de Dios es grandiosa. Un solo favor de Dios, uno solo puede valerlo todo. Todo, todo. Uno solo. Pero cuando usted ve que cada mañana la misericordia del Señor se renueva y cada mañana Dios está con usted, eso es grandioso. Eso es grandioso. Y ese es un legado que nosotros podemos dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos. ¿Quién sabe quién de mis ancestros haya amado a Dios? Lo que sí sé es que Él ha tenido misericordia de mí. Gloria al Señor, gloria al Señor. Es importante tomar en cuenta que solamente es la misericordia de Dios, no es la salvación. La salvación es algo por lo que cada uno de nosotros tenemos que luchar, tenemos que buscarla de todo nuestro corazón. Eso es importante. Pues después de esta solemne declaración de Dios a los cielos y a la tierra: llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Sí, amén, amén. ¿Cómo haremos
para mantenernos en el camino del Señor. ¿Cómo haremos? ¿Qué podríamos hacer? A cada momento de nuestra vida estamos tomando decisiones. Si a cada momento de nuestra vida podríamos encaminarnos o un poquito más hacia el bien o un poquito más hacia el mal. Cada momento de nuestra vida, porque cada momento de nuestra vida tomamos decisiones. ¿Cómo lograr que el demonio no nos haga hacer cosas en contra de Dios? ¿Cómo lograrlo? Si el mismo Pedro no se escapó de eso. Aquel que llevaba 2 años y medio junto a Cristo Jesús fue zarandeado por el demonio. Fue zarandeado por el demonio. ¿Cómo haremos nosotros que no hemos tenido ese privilegio de vivir junto al Señor? ¿Cómo haremos? Si con nuestro Señor Jesucristo lo intentó el demonio, lo intentó. ¿Cómo salió victorioso Cristo Jesús? ¿Cómo salió victorioso? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? En su primer intento del demonio, él dijo: escrito está. Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El segundo intento, Cristo Jesús vuelve a decir: escrito está. No pondrás a prueba al Señor tu Dios. Y en un último y desesperado intento por parte del demonio, mostrándole todos los reinos del mundo, lo subió en un monte alto y como en una pantalla gigantesca de televisión le mostró Grecia, le mostró Roma, le mostró Egipto. Todo eso te doy si postrado me adoras. Tenía mucha razón el demonio en decir que todo eso era de él, porque él era el que gobernaba en esos lugares. Él era el que gobernaba. Pero el Señor Jesús, nuevamente refugiándose en la Escritura, vuelve a decir: escrito está, solo al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Qué gran ejemplo tenemos para poder nosotros salir victoriosos del ataque del demonio. La norma de oro, el secreto precioso, es siempre preguntarnos si lo que estamos haciendo concuerda con la palabra del Señor. Si lo que estamos viviendo concuerda con la palabra del Señor. Si lo que estamos practicando concuerda con la palabra de Dios. Todo lo que concuerda con la palabra del Señor proviene de Él. Es de Él. Pero todo lo que no concuerda con la palabra de Dios no es de Él. ¿Cómo vamos a saber
lo que Dios nos manda a cada uno de nosotros, ¿cómo vamos a tener presente lo que Dios nos manda? Porque a cada instante de nuestra vida estamos tomando decisiones. Porque a cada instante de nuestra vida el demonio está intentando tumbarnos. ¿Cómo vamos a tener presente lo que Dios manda? Miren, hermanos, por trillada que parezca la palabra, parece ser que a veces la tenemos en poco a la palabra de Dios. Después de que el Señor dio los 10 mandamientos, después de que el Señor dio el gran mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Después de que dio esos mandatos el Señor dice algo importante: para nosotros y para nuestros hijos. Miren ustedes, hermanos, allí al reverso de esta proclamación del Señor está lo que Dios nos aconseja. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. La traducción que muchos usamos aquí en la iglesia dice: debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos. Debes comprometerte con todo tu ser. La Reina Valera habla de que esto que Dios nos ha mandado esté sobre nuestro corazón. Eso habla la Reina Valera. Y sabe qué, hermano, es que cuando una cosa está en el corazón, tenemos fuerzas para hacerla. Tenemos fuerzas. Cuando algo está solamente acá, en nuestra mente, no deja de estar ahí solamente. Y el mismo Dios nos da la manera en que nosotros podemos hacer que las cosas pasen de nuestra mente a nuestro corazón. Cuando Josué se disponía por orden de Dios a tomar la tierra prometida, era una gran empresa, enorme empresa, grandísima empresa. Y Josué necesitaba el respaldo de Dios. ¿Y qué le dice? ¿Qué le dice a Josué? Aunque ese tiempo este libro solo constaba de 5 libros, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Esa es la clave, hermanos. Esa es la clave. Meditar en la palabra de Dios. Que nosotros podamos dedicar tiempo
a estar pensando en la palabra de Dios. Esa es la clave. Esa es la clave. Porque a través de esa meditación, entonces, la palabra de Dios va a pasar de nuestra mente a nuestro corazón. Y si está en nuestro corazón, vamos a tener las fuerzas para hacerla. Por eso, después de eso, el Señor le dice a Josué, le dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, todo te saldrá bien. La siguiente frase dice, y la repetirás a tus hijos. Es importante. La versión que se usa aquí en la iglesia, que muchos usan, dice, una y otra vez, como queriéndonos decir, no te canses de estarle repitiendo la palabra de Dios a tus hijos, no te canses. Mira, hermano, hace 3 semanas nosotros estuvimos viendo la vida de un hombre ejemplar, un hombre tan de hueso y carne como nosotros, que también ofendió al Señor, y lo ofendió tan gravemente. Y vimos la manera en cómo ese hombre pagó 4 veces la ofensa que le hizo a él. 4 veces y terriblemente. ¿Lo recuerdan? Perdón. Ese mero. Mire, hermano, podríamos hablar de que es un hombre ejemplar. Y precisamente hace 3 semanas estuvimos viendo el consejo que le dio a su hijo Salomón. El consejo. ¿Y qué pasó con su hijo Salomón? Queremos recordar todas estas cosas para que comprendamos la importancia de estar haciendo que nuestros hijos guarden la palabra de Dios en su corazón. La importancia. ¿Salomón careció de ejemplo de un padre? No. Dije hace un momento, ejemplar. Y en sus últimos años le dio ese consejo a su hijo Salomón. Si buscas a Dios, lo vas a hallar. Si no lo buscas, Él te desechará para siempre. ¿Qué decir de aquel hijo? Aquel hijo que empezó también su reinado. Tenía 20 años, Salomón. ¿Quién tiene aquí 20? A ver, muchachos, alcen la mano. ¿Quién tiene 20? Y aquí está uno. Excelente. Vean bien a Eder. ¿Quién tiene 20? Oiga, hermano, para un muchachito de esta edad, recibir el peso de gobernar a un pueblo que se tornaba contumaz, rebelde. Mire, hermano, a ese pobre muchacho, ¿cuántos años tienes, hijo? Ya te pasaste. No te apures. A mí me decían, a cada santo se le llega su función. No te apures. ¿Cómo empezó? También Salomón. Dios vio que delante de aquella gran responsabilidad le temblaban las corvas. Y Dios le dijo,
¿qué quieres que te haga? Y este hombre tuvo el acierto, tuvo la bendición, la fortuna de decirle a Dios: Dios, dame sabiduría para gobernar a tu pueblo. Y Dios se alegró tanto de la petición de Salomón. ¿Y sabe por qué se alegró? Porque Dios quiere que su pueblo, que cada uno de ustedes esté bien. Es el deseo de Dios, el anhelo de Dios, eso quiere Dios. Y Dios se puso feliz y le dijo: por cuanto no pediste riquezas, ni pediste la cabeza de tus enemigos, ni pediste popularidad, todo eso te voy a dar junto con la sabiduría. Bendito sea el Señor. Y Dios cumplió su palabra, hermanos. Económicamente, el pueblo de Dios nunca ha estado tan próspero como en el reinado de Salomón. Venían de otros países a plantearle problemas. Sin duda había, quiero decirles antes, que apenas era el segundo rey de Israel. Su anterior, Saúl, que fue el primero. Pero los reyes aún tenían la responsabilidad de ser jueces. Ser jueces. Hace 3 semanas mencionamos que gentes de todo el país venían con el rey David a que le resolviera su caso. Era por esta función tan importante que conservaba el rey, ser el juez. Y seguramente cundió la noticia por todos lados cuando llegaron aquellas 2 mujeres y un bebé, y las 2 vehementemente exigiendo la maternidad del bebé. Era usted delante de 2 mujeres, alegue y alegue y alegue. ¿Qué haría usted? ¿Qué haría usted? Le dijo el rey a uno de sus soldados: agarren el bebé y pártanlo en 2. Y pronto se supo quién era la verdadera mamá. Tú eres la madre del bebé, tómalo. La sabiduría de Dios, la sabiduría de lo alto, fue grandioso, mucha popularidad. Y también en ese tiempo hubo mucha paz en el pueblo, porque Dios mismo se encargó de los enemigos de Salomón. Qué importante es mantenernos en la palabra de Dios, qué importante. Miren, Salomón empezó a desviarse de Dios, tanto que cuando ya tenía 40 años, Dios lo amonesta. Dios le vuelve a decir: si tú caminaras como tu padre. Vamos a leerlo. Déjeme. Está en Crónicas, en la lista que les di. Vamos a leer 10 versículos, hermano. Ponga atención de la amonestación que Dios le está haciendo a Salomón. Cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa de Jehová y la casa real y todo lo que Salomón quiso hacer, Jehová apareció a Salomón la segunda vez, como le había aparecido en Gabaón. Y le dijo Jehová:
Porque Salomón, cuando dedicaron el templo, levantó una oración preciosa a Dios. Y a esto se refiere aquí. Yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre. Y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre. Como hablé a David tu padre diciendo, no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Mas si obstinadamente os apartareis de mí, vosotros y vuestros hijos, y no guardareis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que le he entregado. Y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la echaré de delante de mí. E Israel será por proverbio y refrán a todos los pueblos. Pregunta: ¿Dios respalda la falsedad? Pregunta: ¿Dios bendice la falsedad? Fíjense, a consta de que está dispuesto el Señor a ser justo, de echar su templo de delante de Él, de quitarlo. Y esta casa que estaba en estima, cualquiera que pase por ella se asombrará y se burlará y dirá: ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? La gente dirá: por cuanto dejaron a Jehová su Dios, que había sacado a sus padres de la tierra de Egipto, y echaron mano de dioses ajenos y los adoraron y los sirvieron. Por eso ha traído Jehová sobre ellos todo este mal. Salomón empezó a desviarse de Dios en la segunda mitad de su reinado. En los siguientes 20 años se desvió Salomón. Dios nos ayude, Dios nos ayude, Dios nos ayude, Dios nos ayude. Sí, sí. De las primeras cosas que hizo Salomón es que se casó con la hija del rey de Egipto. Fíjense cómo ninguna conveniencia social, económica, aún política,
Ninguna conveniencia debe de prevalecer delante de Dios. Salomón continuó contrayendo con más mujeres de otros países matrimonio, pero cada una de ellas traía su religión, cada una de ellas traía sus ídolos, y esto fue desviando a Salomón. Una de las maneras más poderosas en que el demonio actúa sobre la gente es el sexo. Y le suplico a todos los jovencitos que están aquí que estén muy atentos, muy atentos, muy atentos. Dios nos ayude, Dios nos ayude, Dios nos ayude. Cuando estaba en la secundaria, había uno de los compañeros, era bajito de estatura y era muy bueno para el fútbol, y decía: una verdad para su edad era una broma. Y decía: no, si yo soy bien bueno, nada más que las mujeres me descomponen. Dios nos ayude a todos, Dios nos ayude. ¿Qué decir de la siguiente generación? ¿Qué decir de Roboam? ¿Qué decir de Roboam, el hijo de Salomón? Mire, hermano, a las primeras de cambio, Roboam cometió una insensatez tremenda. Yo diría que en los primeros meses de su reinado sucedió que los reinos del norte le hicieron una petición justa. Le pidieron que les descargara impuestos. ¿Y saben lo que hizo Roboam? Roboam ciertamente, en primer lugar, consultó a los ancianos, y los ancianos le dijeron: sí, atiende su petición, accede a su petición, rebájale los impuestos y tendrás siempre la gratitud de ellos. Pero luego Roboam se fue y consultó a sus cuates, consultó a sus amigotes, a los de su edad. Ellos le aconsejaron en forma contraria. ¿Cuál hubiera sido lo más sabio delante de Dios? Mira, hermano, esto ocasionó una terrible división en el pueblo de Dios. 10 reinos desconocieron a Roboam. 10 lo desconocieron y solamente se quedó con Judá y Benjamín. Esto trajo terribles consecuencias delante de Dios. Terribles consecuencias para el pueblo, terribles consecuencias para el pueblo. ¿Y ustedes creen que a Dios le agradó mucho que su pueblo se dividiera?
Dios nos ayude, Dios nos ayude a mantenernos firmes en la palabra de Dios. Volviendo a nuestra palabra del Señor, la siguiente frase, después de donde dice, y la repetirás a tus hijos, y la repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa. ¿Cuánto tiempo pasan nuestros hijos en la iglesia? ¿1 hora a la semana? ¿Cuánto tiempo pasan nuestros hijos en la escuela? ¿25 horas a la semana? ¿Cuánto tiempo pasan nuestros hijos en casa? ¿Dónde es? ¿Dónde es donde un hijo puede ser formado? En casa, en casa. Y allí tiene que estar la insistencia de los padres, tratando de imprimir en su corazón la palabra de Dios, imprimirla. Dice la palabra, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino. No desperdicies oportunidad. Y al acostarte, mira, aquí está mi mamá. Y mi mamá todos los días, ya para acostarnos, pone su mano sobre mi cabeza y dice, en paz se acostará y así mismo dormirá, porque solo tú, Jehová, lo haces vivir confiado. Lo haces vivir confiado. Cuando te levantes, háblale a tus hijos de la palabra de Dios, de lo que Dios mandó, de lo que Dios manda, y las atarás como una señal en tu mano. Mira, hermano, Dios sabe que somos olvidadizos. Dios sabe eso. A mí a veces me encargan algo y vengo el martes y no lo traje, y vengo el jueves y tampoco lo traje, y entonces le prometo a la persona, le digo, ¿sabe qué? Ustedes saben eso. Me voy a amarrar una soga rasposa aquí en el pescuezo para que ya no se me olvide el encargo. Dios sabe que somos olvidadizos, hermano, y por eso nos manda. He visto jóvenes con pulseras que traen palabra de Dios impresa aquí en su pulsera. Qué bueno, qué bueno. Y las atarás como una señal en tu mano y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Qué bueno que siempre que voy a las casas de los hermanos me encuentro la palabra de Dios. Siempre que visitamos a alguien de la iglesia, ¿verdad? Tienen allí, la mayoría de las veces, en un lugar privilegiado, la palabra de Dios. Aún en nuestra casa está allí la palabra de Dios. En estos días estuve yendo a la casa de Isaías y como Isaías es bien tragón, ¿dónde estás? Tiene la palabra de Dios en el refrigerador. En la puerta del refrigerador está lleno de esto. Está lleno de esto. Está lleno de esto la puerta del refrigerador de Isaías. Gloria a Dios, gloria al Señor. Sí, sí. Dice aquí el último versículo, hermanos. Dios
Tú bendices a los que van por buen camino. Dios, tú bendices a los que van por buen camino. ¿Nos subimos al camino? ¿Nos subimos al camino? Tú bendices a los que van por buen camino, a los que de todo corazón siguen tus enseñanzas. ¿Quisiéramos hacer esto? De todo corazón, seguir las enseñanzas del Señor. Si alguien quiere tomar esta decisión, vaya poniéndose de pie, el que quiera. Dije al principio, Dios nos deja en completa libertad de escoger el camino que queramos. Nos deja en completa libertad. Si una persona decide irse para allá, Dios respeta su decisión. Si una persona decide irse para allá, Dios respeta su decisión en gran manera. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a guardar sus mandamientos en nuestro corazón. Vamos a inclinar nuestro rostro. Vamos a cerrar nuestros ojos. Dígale lo que usted quiera. Puede reclamarle si quiere. Puede agradecerle. Puede suplicarle, rogarle. Platique con Él. Platique con el Señor. Platique con Él. Padre, te damos gracias, Señor, por esta hermosa tu palabra, Señor, que nos ha bendecido, Señor, ha hablado a nuestras vidas, Padre. Gracias, Padre Santo, porque tú siempre quieres lo mejor para tus hijos, para tu iglesia, Padre. Ayúdanos, Padre Santo, a no ser olvidadizos, Padre, y a ser obedientes a tu palabra, Señor. En tus manos nos ponemos en esta tarde, Padre Santísimo, que esta palabra, Señor, la pongamos en práctica, Señor. Te pedimos en esta tarde, Padre, tú sabes, mi Señor, allá afuera cómo está, Padre, pero ayúdanos, Padre, a hacer bendición, Padre, donde quiera que estemos, que nos paremos, Padre, ser bendición, ser luz, Padre, ser sal en la tierra, Padre, porque hay tanta necesidad en los matrimonios, Padre, en los adolescentes, mi Señor. Y también bendice la palabra que hemos compartido, Padre. Que esa palabra, Señor, dé fruto, mi Señor. Porque, Padre Santo, mucha gente, Padre, los matrimonios se están separando, Padre. Los hijos, Padre Santo, ¿cómo están? Porque los padres no están bien, Padre Santo, porque tu palabra debe estar en la familia, en los matrimonios, porque ahí es donde duran más tiempo los hijos y no en la escuela ni aquí, Padre Santo. Por eso te pongo en tus manos, Padre Santo, esta palabra, Señor. Que bendigas y escuches nuestras peticiones que ponemos cada jueves aquí, Padre Santo. Que clamamos, Señor, te suplicamos por nuestras familias, Padre, por nuestras descendencias, Padre. En tus manos están, Padre Santo.
Te rogamos que las bendigas, Padre, y te las ponemos en tus manos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.